Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al licenciado Paul Tutibén, periodista en Teleamazonas. Paul, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. ¿Qué tal, María del Carmen? Muy buenas noches. Son ya 18 horas con 49 minutos y continúan los movimientos acá en la penitenciaria del Litoral. Esto es en el kilómetro 17 de la vía Daule, compañera. Cuéntanos si finalmente pues se ha logrado tomar el control total por parte de las autoridades, así como lo ha asegurado el Ejecutivo después de estos 4 días de violencia al interior de este centro carcelario, Paul. A ciencia cierta no se puede confirmar si ya se tomó por completo el reclusorio, porque aún se siguen escuchando detonaciones, aunque el ministro del Interior más temprano, el ministro Juan Zapata, mencionó que estas detonaciones son controladas por parte de los elementos del orden que ingresaron durante la noche y madrugada, que fueron 1.500 uniformados entre militares, policías y guías penitenciarios. Más temprano estuve en una urbanización que queda en la parte de atrás de este reclusorio, que solo divide el río Daule a estos 2 puntos. Es una urbanización privada donde en medio de la cobertura que realicé se escuchaban todavía las detonaciones y eran aproximadamente 13 horas con 25 minutos aproximadamente en ese punto. Luego, durante la tarde nos siguieron escribiendo que seguían las detonaciones, pero la policía con las Fuerzas Armadas han dicho que se siguen escuchando estas detonaciones porque ellos están haciendo las detonaciones controladas durante el operativo que se ha efectuado en este punto. Como ya se mencionó, la cifra de fallecidos aumentó a 31, pero fuentes oficiales, compañera, nos dan cuenta que la cifra durante pasen las horas podría aumentar y sería una cifra alta, porque durante el recorrido que han realizado en los pabellones 3, 5, 7, 8 y 9, donde se han dado estos desmanes, se siguen encontrando cuerpos ya en estado de putrefacción. Esto quiere decir que los reos que murieron habrían sido asesinadas estas personas desde el día sábado, porque han pasado más de 40 horas de ataques violentos, desde que inició, de balaceras, 4 días consecutivos donde los ciudadanos que habitan en los alrededores de la penitenciaría no han podido dormir, muchos se han ido de sus casas porque las balas ya comenzaron a caer a ciertos vehículos, a las casas. Gracias a Dios, nadie ha resultado herido durante estos 4 días como víctimas colaterales, pero obviamente se sienten afectados porque no han podido dormir, no han podido descansar, han tenido que salir de sus casas, irse a otras casas cercanas, porque el peligro es latente. Imagínense que una bala perdida le caiga a alguien que sí, cuando está durmiendo. Puede cobrar la vida de alguna persona inocente. Paul, cuéntanos si de alguna manera se está dando información a los familiares de los reos para que puedan conocer cuál es la situación de sus allegados. Me imagino que muchas personas están desesperadas por conocer acerca de sus familiares que están al interior de este centro de detención. Lo que se conoce es que los familiares aún no tienen la cifra y la lista de las personas fallecidas, porque aún no han podido ser identificadas estas personas asesinadas. Recordemos que los incidentes, los enfrentamientos iniciaron el día sábado a las 2:30. El SNEI a un inicio decía que solamente eran 6 fallecidos con 11 heridos y hoy trasciende la cifra. No se ha dado la lista oficial con nombres y apellidos de los reos porque los cuerpos no han podido ser identificados y va a necesitar varios días o semanas que puedan ser identificados, porque muchos de los cuerpos, he podido visualizar ciertas imágenes que nos han proporcionado que son muy fuertes, muy crudas. Muchos de los reos fueron mutilados, cercenados, calcinados, están los cuerpos en estado de putrefacción y esto va a conllevar tiempo por parte de los agentes de criminalística para que puedan identificar los cadáveres. Lo que se dice es que obviamente por medio del conteo de cada reo en cada celda ya se podría determinar quién falta y quién no falta, ¿no? Pero esto todavía no se realiza porque se sigue recorriendo el reclusorio. Por eso es que hay que estar pendientes de lo que sube la fiscalía, porque más temprano dijeron que eran 18, ahora son 31. La cifra podría aumentar. Esperemos que entre la noche y madrugada de hoy se dé unos nuevos datos
Lo cierto es que el reclusorio está tomado por militares y policías. Pero más allá de la violencia que se ha vivido, compañera, en la penitenciaría, han existido otros desmanes acá en Guayaquil y también en Esmeraldas. Varios buses, por ejemplo, acá en Guayaquil han sido atacados, han lanzado objetos contundentes, han lanzado bombas molotov, bombas caseras con combustibles, botellas llenas de combustible, y han quemado aproximadamente 8 buses urbanos acá en Guayaquil. Y esta ola de violencia, Paul, obviamente parecería que está ligada a lo que sucedió al interior de la penitenciaría del Litoral. Correcto, lo que se sabe sería algo que tiene que ver con lo que se está dando en la penitenciaría, porque si bien es cierto, los militares y los policías han tomado el control de lo que dicen las autoridades, y al tener al mando y al tener de alguna forma acorralados a estos grupos criminales que operan en la penitenciaría del Litoral, los que están afuera, que son parte de la banda, están reaccionando de esta forma. Pero obviamente quienes pagan son los ciudadanos comunes y corrientes. Y justamente sobre eso, Paul, te interrumpo un momento porque para quienes nos siguen en nuestras redes, pues pueden ver el momento exacto en el que atacan a uno de los buses. Como tú dices, los ciudadanos salen despavoridos del interior de este bus que lo empiezan pues a incendiar sin ningún motivo, sin ninguna razón aparente, más que crear caos, terror entre los ciudadanos y pues violencia extrema por parte de estas personas, de estos sujetos que estamos viendo ahí en estos momentos en nuestras imágenes. Correcto, específicamente eso ocurrió en la vía perimetral, a la altura del sector conocido como la entrada de la 21. Ahí se va un grupo de delincuentes, no se los puede llamar de otra forma, claro, que atacan este bus. El bus estaban con algunos pasajeros, el carro prácticamente queda dañado. Más allá de ese bus, en el suburbio también se dieron ataques similares en la Isla Trinitaria, a la altura de la perimetral, un local comercial donde venden todos los días electrodomésticos. Prácticamente fue saqueado, llegaron aproximadamente 15 sujetos, se robaron algunas motocicletas, incendiaron una de estas motocicletas en la parte externa del lado de la perimetral, esto es en el sur de Guayaquil, y además lanzaron tacos de dinamita. Cuando la policía llegó, no encontraron los tacos que habían detonado, pero sí los encontraron ahí, que fueron lanzados. En las imágenes se pueden ver a los tacos de dinamita, como también la motocicleta que fue robada de este local comercial, y habrían disparado. La policía obviamente bloqueó la vía perimetral, de ahí se registraron otros desmanes en el suburbio de Guayaquil. Hace pocos minutos la policía dio una rueda de prensa en el distrito Portete, esto es en el suburbio de Guayaquil. Detuvieron a 2 sujetos que atacaron uno de estos buses y les encontraron evidencias de lo que ellos utilizaron para atacar estos buses urbanos. Conversé con Cristian Sarmiento, que es el presidente de la FETUC acá en Guayaquil, que lidera a los buses urbanos, que son más de 4.500 acá en Guayaquil. Él tiene un reporte de 8 buses atacados durante la tarde en La Prosperina, que es en el norte de Guayaquil, en el suburbio de Guayaquil y en el lado de la perimetral. Son 8 buses que sus dueños, ahora miren ustedes cómo quedan estas unidades dañadas, claro, afectando obviamente a la economía, afectando a los ciudadanos, porque los ciudadanos están un poco aterrados. Claro. Mientras que sí. Viajabas tranquilo en un bus, vienen desalmados, te lanzan botellas, piedras, palos. Obviamente van a reaccionar los ciudadanos aterrorizados. Claro que sí, están lastimosamente logrando lo que buscan, generar ese miedo, ese terror que tú dices por parte de los ciudadanos. Lamentable en que suceda este tipo de situaciones en nuestro país, que vivíamos en paz hasta hace muy poco tiempo. Paul, cuéntame un poco también con relación a la penitenciaría. Me queda la duda de si se ha reportado pues a alguna cantidad de reos que hayan podido fugarse, tal vez aprovechando pues la situación de los desmanes que se llevaban al interior. No, de lo que se conoce, aparentemente no se habrían fugado. Bueno, eso es lo que se dice de forma extraoficial, porque hoy recién iniciaron a ingresar los militares, ¿no? Con las tanquetas, sobrevolaron la zona, incluso utilizaron drones y helicópteros. Con el conteo, con el pasar de las horas, con el conteo de cada reo, de cada celda, luego se podrá determinar si se fugaron o no. Pero de forma extraoficial nos han dicho que no, porque más temprano sí le consulta al ministro
Juan Zapata cuando salió del reclusorio. Hay que mencionar que, bueno, en lo personal, como reportero estuve desde el día sábado ahí. Según fuentes oficiales, los ataques ocurrieron entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, los ataques más fuertes. Incluso los habitantes de estas urbanizaciones que exigen al gobierno que esta penitenciaría sea cambiada a otra zona porque la zona ya está muy poblada. Existen cooperativas aledañas como ciudadelas y urbanizaciones en la parte posterior. Ellos exigen que esta penitenciaría sea cambiada a otra zona, que sería lo ideal, porque los desmanes siempre van a existir. Los enfrentamientos, las balaceras siempre van a existir, porque ya nos hemos dado cuenta que los filtros en estos reclusorios no sirven. Hay que decirlo así, no sirven porque fácilmente ingresan armas cortas, armas largas, municiones, ingresan también electrodomésticos. Durante el día de hoy lograron incautar gran cantidad de armamento, municiones, electrodomésticos como lavadoras, refrigeradoras. Me pregunto, ¿cómo ingresan una lavadora? ¿Cómo ingresan una refrigeradora que es grande, no? Mientras que los ciudadanos cuando van a visitar a aquel reo que está ahí pagando su condena, las mujeres dicen que les revisan hasta sus partes íntimas. Suena crudo, pero es la realidad de lo que se vive acá en la penitenciaría del Litoral. Lo que dicen cómo ocurrió el primer ataque, que fue fuerte, y es bueno que la gente más o menos lo asocie o lo grafiquen. En horas de la madrugada utilizaron estos grupos criminales y lanzaron artefactos explosivos con la utilización de drones, porque los ciudadanos que habitan estas urbanizaciones vieron que sobrevolaban drones y lanzaban productos, algo a las cárceles, y efectivamente se comprobó que lanzaron artefactos explosivos. Por eso es que los cuerpos, el día de hoy que fueron encontrados en estado de putrefacción o descomposición, porque desde el día sábado ya fueron asesinados. Es decir, tuvieron ayuda del exterior. Y justamente leía un poco lo que se encontró en esta intervención que se hizo por parte de funcionarios policiales y militares. Y entre algunas de las cosas decía 2 mini Uzi con alimentadores, 7 proyectiles calibre 9 milímetros, 9 fusiles y un lanzagranadas, una bomba artesanal, pistola con 17 proyectiles, 7 armas cortas, cerca de 1,000 cartuchos, entre otras cosas, dinero en efectivo también, joyas, sustancias sujetas a fiscalización, es decir, armados hasta los dientes. Realmente es increíble, tú lo decías hace un momento, Paul, imposible no darnos cuenta, además de la corrupción que queda en evidencia por parte de algunos funcionarios carcelarios, pues de lo contrario no sería posible que tengan este arsenal con el que realizan este tipo de amotinamientos todo el tiempo. Correcto, y es incomprensible y muchas veces nosotros no entendemos cómo ingresan tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la cobertura, para hacer la cobertura en la parte externa es complicado. ¿Por qué? Porque no hay ni señal, porque obviamente está bloqueada la zona. Pese a que está bloqueada, nosotros como reporteros no podemos enviar muchas veces las notas, tenemos que movilizarnos y no movernos tanto porque la señal no es buena, la cobertura no es buena en el lugar por ser un centro carcelario y hay ciertos inhibidores. Pero los reos incluso hasta hacen llamadas, hacen videos llamadas, suben videos a sus TikTok. A los mismos periodistas, les llaman y les informan. Correcta. Suena un poco chistoso, pero es la realidad. Porque ellos sí y porque afuera no. O sea, es algo que debería ser cambiado ya en su totalidad, ¿no? Y es por eso que los ciudadanos que viven en las partes externas se quejan, piden que esta cárcel sea cambiada a otro lugar. ¿Por qué? Porque justamente está en el kilómetro 17 de la vía Daule, donde pasan centenares de carros pequeños, motos, buses. El día sábado, cuando inició la primera balacera, un ciudadano que circulaba de Novol hacia Playas, porque se iba a pasar el feriado local para ese punto, le cayó un proyectil justo en la parte de atrás del carro. Traspasó el parabrisas, gracias a Dios no alcanzó al conductor, pero su carro quedó dañado. ¿Quién le reconoce eso? ¿Quién le paga eso? Nadie. Asimismo, las casas que están siendo afectadas en estas urbanizaciones. El estallido de cada artefacto se siente tan fuerte en cada vivienda, incluso adultos mayores que sufren alguna enfermedad o de pronto son nerviosos. Obviamente estos señores adultos mayores han tenido que ser llevados a otros lugares donde familiares cercanos, porque
es imposible poder descansar en esos lugares, ¿no? Además que los moradores organizaciones deben vivir en estado de pánico, pues, Paul. Exactamente. Y muchas veces las organizaciones no tienen la culpa. No es que estamos atacando a las organizaciones, no, sino es el reclusorio que está ubicado justamente donde ya muchas cooperativas y muchas ciudades las quedan, ¿no? Ya es una zona muy habitada, ¿no? Muy habitada y sí necesita ser cambiada de lugar. Gracias, pues, Paul, por habernos comentado un poco acerca de lo que ocurre hasta esta hora en la penitenciaría del Litoral. Tú estuviste, como nos decías hace un momento, desde el inicio, desde el sábado, cuando ya empezaron a registrarse los disturbios al interior de esta cárcel. Lamentable lo que ocurre. Una vez más, como lo dije hace un momento, queda en evidencia el poco o nada de control que existe por parte de las autoridades en las cárceles. Sí, algo para concluir. Recordemos que la penitenciaria está ubicada en Guayaquil, al lado de Guayaquil queda el cantón Durán. Durán fue decretado entre las zonas como estado de excepción, ¿verdad? Donde rige el toque de queda. Realizaron operativos en Durán, que es al lado de Guayaquil. 12 personas fueron detenidas durante la noche y madrugada, pero las muertes violentas continuaron. Hoy 2 personas fueron asesinadas, pese a que en ese sector ya rige el estado de excepción y el toque de queda. Lamentable, lo digo nuevamente. Muchas gracias a Paul Tutibén por tu completo informe. Periodista de Teleamazonas nos ha acompañado hoy en este espacio informativo.